Ser podcast. Oh, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. The dreams come slow and they go so fast. You see when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high. Hola, buenas tardes. Cuando decimos a menudo que la radio es la vida en tiempo real, es porque en esa vida puede ocurrir de todo y porque lo que hacemos en la radio pues básicamente es contarlo, ¿no? Por ejemplo, tragedias como la de Adamuz, con el espanto por su dimensión que fue creciendo a medida que pasaban las horas, confirmando cómo esa vida en apenas un segundo te puede cambiar. Bueno, en este caso fueron 20 segundos, los que transcurrieron entre el descarrilamiento del primer tren y el impacto brutal del otro que venía en dirección contraria a más de 200 por hora. Esas cosas, esos dramas ocurren en la vida. Y en la radio, pues eso, no podemos hacer nada más que contarlo. Aunque cuando sucede una desgracia de este calibre, yo no sé si os pasa a vosotros, Marta del Vado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. John Sisiaga, bienvenido. Buenas Nunca tardes. sabes muy bien dónde está la dosis justa de información, de datos, de análisis, de testimonios. O sea, no puedes olvidarte del tema, pero tampoco se trata de agobiar. No se trata de regodearse en la desgracia o que lo parezca. Aunque ante ese dilema existe yo diría que una especie de medicina que creo que nunca falla, que es la empatía. O sea, ponerse en el lugar de los que ahora mismo las están pasando canutas, que están sufriendo y que no necesitan otra cosa que no sea confortarles. Hoy, y no solo hoy, la prioridad, además de investigar las causas del siniestro, restablecer en cuanto se pueda las comunicaciones, lógicamente, la prioridad tienen que ser las víctimas y sus familiares, las personas. Así que hoy abrimos nuestra ventana con un abrazo para todos ellos, con la atención puesta de manera prioritaria en todo lo que tenga que ver con este asunto, pero también con otras historias que forman parte del día a día. Hoy no haremos todo por la radio, ya lo aviso. Nuestra hora de humor, mira que lo pasamos bien cada tarde, pero hoy sinceramente no apetece. Sí que hablaremos de libros como cada lunes, sí repasaremos la historia con Nieves con Costrina, en fin, muchas cosas, pero lo primero es lo primero. José Antonio Galiani, buenas tardes. Carles, buenas tardes. José Antonio, psicólogo sanitario y forense, director de Galiani Salud Mental, ha puesto a disposición de familiares o personas que tengan algún tipo de dificultad por esto que ha ocurrido. Bueno, se ha puesto a su disposición de forma gratuita. Me gustaría que habláramos, José Antonio, de cómo se gestiona el duelo, de cómo se gestiona la incertidumbre, de cómo se gestiona el miedo, y algo que me parece que en este tipo de situaciones ocurre con mucha frecuencia. Es decir, tú sobrevives y te estás preguntando por qué tú. Empecemos por los supervivientes, si te parece. Claro que sí, Carles. Mira, cuando se atiende a un superviviente de un accidente de estas características, no empezamos haciendo terapia. Esto es muy importante entenderlo bien, porque una persona que ha sobrevivido a una tragedia no llega rota porque tenga un trastorno. Llega desbordada porque ha vivido una amenaza real para su vida. Así que su cuerpo y su mente, Carles, están todavía en modo supervivencia. Así que las primeras horas, los primeros momentos, no hay es para analizar, ni para interpretar, ni siquiera para buscar significado. Consiste en proteger. Protegerle es mensajes claros, simples. Estás a salvo, esto ha pasado, ahora mismo no puedes hacer nada. Y el cerebro necesita escuchar todo eso para salir de ese estado de alarma, Carles. Entonces, muchas veces cuando se dice, no, es que hay que contarle, hay que buscar el relato, No. La evidencia nos dice que contar lo que ha ocurrido cuando aún está desbordada aumenta el impacto traumático. Y por seguir con los supervivientes,
cualquier reacción que se produzca debemos interpretarle como, bueno, no diré la palabra normal, pero como algo previsible y que hay que respetar, sea cual sea esa reacción, ¿no? Es evidente, Carles, porque al final uno tiene que transitar por su dolor, tiene que transitar por su desconcierto, tiene que transitar por una situación que básicamente excede la interpretación y la gestión emocional que una persona tiene. Por lo tanto, yo creo que el acompañar, el estar, incluso en silencio, ante estas personas, es un elemento básico, absolutamente esencial, Carles, en estos primeros momentos. Claro, porque acompañar no es preguntar forzosamente, ¿no? Claro, justamente lo que estaba diciendo. Es decir, muchas veces las preguntas están más en el interés de quien las hace, claro, que en la necesidad de quien quiere responderlas. Entonces, no, para nada. Es decir, es importante que entendamos que pedirle a una persona que cuente lo que ha ocurrido no es necesario. Acompañar no es preguntar, es sostener. Si la persona quiere hablar, se la escucha. Si no, se le respeta, Carles. Esto es importante también, entiendo que para los familiares y amigos que hayan ido allí a recoger a sus supervivientes, ¿no? Sus familiares. Es decir, que esa vuelta en coche a Madrid o a Huelva o hacia donde sea, si la otra persona no quiere hablar, tampoco hay que tirarle de la lengua, ¿no? Oye, ¿cómo fue? ¿Qué has visto? ¿Qué has hecho? Aunque parezca incómodo para el que va a recoger, ese silencio de unas horas de vuelta a casa puede ser lo que necesita la persona, ¿no? Sin duda, porque como le decía antes a Carles y él lo comentaba, hay un mensaje que une a los supervivientes y es que no están reaccionando mal, están reaccionando humanamente. Por eso es importante que entendamos que una necesidad básica absolutamente necesaria en estos momentos es ofrecer presencia, respeto y tiempo. Esto es básico en ese sentido. José Antonio, estoy pensando en las familias, en esas que todavía no saben dónde están sus seres queridos ni cómo están. Hablando de presencia y de cómo acompañarlas, ¿no? ¿Cómo se gestiona, no sé, esa incertidumbre, ese desconsuelo? Mira, cuando alguien vive una situación como esta con un familiar desaparecido y sin información clara, la mente hace algo muy comprensible, y es que se va al futuro, se adelanta. Intenta imaginar todos los escenarios posibles, desde el más esperanzador hasta el más temido. Y esto no lo hace la mente porque sea débil, lo hace porque el cerebro necesita cerrar historias, necesita finales, y cuando no los tiene, se los inventa. El problema es que el futuro, en estos momentos, en casos así, no es un lugar habitable, no hay datos suficientes, no hay certeza, y cada pensamiento que se adelanta solo aumenta ese miedo, esa angustia, ese agotamiento. Por lo tanto, de lo que estamos es de proteger la mente de ese desgaste innecesario. Entonces, es importante que entendamos que el presente puede ser difícil, pero sin duda es manejable. El futuro, en cambio, cuando está lleno de hipótesis, se vuelve insoportable. Por eso insistimos en volver una y otra vez a la hora para estas personas. No para cerrar una historia, sino para atravesar este tramo sin rompernos. José Antonio, después está la teoría de la relatividad. Pasa mucho con el cáncer. Cuando nos enteramos de que alguien tiene cáncer, de repente todos hemos tenido un cáncer, hemos tenido una persona cercana que lo ha tenido. Ahora con las tragedias puede pasar lo mismo, ¿no? Esa intención, buena intención, de intentar relativizar lo suyo con, bueno, yo viví otra tragedia que fue todavía peor. Este camino tampoco es bueno, ¿no? No es bueno, porque es importante que entendamos básicamente que no somos espectadores de la fragilidad ni de la vulnerabilidad, somos parte de ella. A veces, fíjate que esto es curioso, vivimos como si la vida fuera algo estable, ¿no? Como si hubiera un suelo firme bajo nuestros pies. Hacemos planes, organizamos agendas, pensamos en el mañana, como si este nos perteneciera. Y básicamente, de vez en cuando ocurren situaciones como estas que nos despiertan de ese olvido y nos dice que estar vivo implica necesariamente estar expuesto. Entonces, esta paradoja profunda que es la fragilidad del ser humano, lejos de vaciarnos, nos tiene que dar sentido, nos tienes que intensificar. Esto me parece absolutamente básico. El y yo más, y yo lo pasé peor, en absoluto. Cualquier vivencia de una persona pasa bajo los filtros de la interpretación de cada uno, bajo su personalidad, su vivencia y sus experiencias. Por lo tanto, respetar y no decir y yo más es básico en estos momentos. Hay
José Antonio, en esos accidentes con estas características especiales, hay alguien que siempre me parecen a mí que son los olvidados, que no hablamos de ellos, que son esos primeros personas que ayer igual estaban viendo la final de la Copa de África entre Senegal, ¿no? y Marruecos, y les llaman corriendo porque tienen un quark, porque han escuchado un ruido. Son los primeros que llegan y los que ven la tragedia en su verdadera magnitud. El primero que llegó ahí al accidente fue un policía local de Adamuz. El primero que llegó ahí fue un policía local. Y ahora tenemos, perdón un segundito, que tenemos a nuestro compañero Curro García, de Radio Córdoba, que creo que está con el alcalde, al que escuchábamos esta mañana, y yo quiero saber cómo está pasadas ya unas horas. Curro, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. ¿Dónde estáis, compañero? Estamos en la caseta municipal de Adamuz, que a esta hora de la tarde es el centro de prensa en este pueblo, desde el que la infinidad de medios de comunicación que hay aquí desplegados en el terreno están dando cobertura a última hora de esta tragedia ferroviaria. Y efectivamente, como apuntaba Carles, conmigo está Rafael Moreno, que antes de hablar aquí contigo me ha estado comentando que no duerme desde las 7 de la mañana de ayer, que se levantó para una actividad deportiva en el ayuntamiento. Nada más que ha podido beber 2 veces un poco de agua, no ha comido. Esa es la situación ahora mismo que está pasando Rafael Moreno, que está con nosotros. Buenas tardes, por decir algo. Buenas tardes, por decir algo, sí. Alcalde, yo lo escuchaba esta mañana, buenas tardes desde Madrid, le escuchaba esta mañana con Ángels, y lo que más me transmitía su voz era estupor, todavía incredulidad por lo que había sucedido, por lo bestia que era la tragedia, ¿no? Han pasado unas cuantas horas sin comer, durmiendo poco o nada. ¿Cómo ha ido la digestión emocional de todo eso, alcalde? Pues bueno, va asimilando, ¿no?, la magnitud del accidente, y va viendo lo que ha pasado, y más cuando hemos estado hoy esta mañana junto a las autoridades, presidente del gobierno y ministros, presidente de la Junta, y ves a plena luz lo que hay en realidad, porque anoche pues no podíamos ver nada. Lo único que estábamos allí socorriendo a las personas, pero sin poder ver. ¿Cómo se llamaba este policía local que llegó el primero al lugar del accidente? Pues llegó conmigo, se llama Ángel García, era un antiguo policía local de aquí de Adamuz, que hace 1 año y algo se trasladó a Córdoba. Cuando me llamaron en el 112 para que yo pueda movilizar aquí los medios que tuviera, pues vive aquí en Adamuz y me llamó también. Estoy disponible para lo que necesites. Me acabo de enterar de la noticia, digo, Ángel, voy para allá en mi coche y te recojo. Y nos fuimos para allá. Por el camino recogí a mi vecino también, militar, y llegamos los 3 al lugar del accidente. Alcalde, los vecinos en plural de su pueblo, ya sé que esto debíamos darlo por descontado, pero que pase lo que pase y que cualquiera, estando donde esté, diga, yo puedo llevar, pues yo qué sé, agua, mantas, un bocadillo, o simplemente iré a hacer presencia, dice mucho del pueblo, muchísimo, ¿eh? Los vecinos se han volcado por completo. Además, parecía que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Hubo vecinos que empezaron a traer mantas, comidas, pero es que hubo otros que empezaron a movilizarse al punto del accidente, llevando logística, grupos electrógenos, herramientas, vehículos que estuvieron transportando personas hacia aquí. Vamos, parecía que... Y además desde el primer minuto y anticipándose a todo. Estamos en conversación con José Antonio Galiani, que es psicólogo sanitario y forense, creo que usted le estaba escuchando, y le quiero preguntar, José Antonio, en esta dinámica de la que tú hablabas de confortar, de acompañar, el hecho de ver, imagínate ahí, entre los restos del tren, la gente que sobrevivió, ver a otra gente que viene a ayudarte, eso debe tener un poder, un efecto notable también, ¿no? Es brutal, muchísima fuerza. Dale, José Antonio. Nada, que es brutal, Carles, porque yo creo que esa ayuda nace de la conciencia de que podría haber sido yo, de que la frontera entre quien sufre y quien acompaña es muy frágil, Carles, es muy circunstancial. Es decir, la solidaridad, y creo que estaremos de acuerdo, aparece cuando dejamos de mirar la vida, ¿no?, como algo que le pasa a otros, que le pasa a los demás, y empezamos a sentirla como algo que nos implica a todos. Ese estoy aquí contigo, ese podríamos ser nosotros, no elimina el dolor, pero lo humaniza, le pone rostro, nombre, cuidado. Así que absolutamente admirable la solidaridad, la empatía de este pueblo. Alcalde, no lo queremos robar mucho más tiempo. Además de las emociones y del sentimiento, que es de lo que nos estamos ocupando en estos minutos, ¿tiene usted alguna novedad o alguna pista más de lo que ocurrió? Habrá hablado con muchos técnicos, me imagino. ¿Le han dicho algo nuevo, más allá de lo que ya sabemos? Hemos estado junto al presidente del gobierno y ministros allí en la zona cero, pero no tenemos ninguna novedad más. Están investigando y ya está. Ya está. Pues Rafael Ángel Moreno, alcalde
de Adamuz. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana y mucho ánimo, de verdad, ¿eh? Nada, muchas gracias. Y a dormir algún ratito, que también hay que descansar. Tengo aguante todavía. Ya. Muchas gracias. ¿Sabes una sensación que tengo? Barbaridad. Que es que, gracias, Curro, compañero. Gracias a vosotros. Estamos valorando todo esto como algo especial y yo creo que es lo Sí, normal. es que es lo que decía antes. El problema es que estamos en un marco tan embarrado que nos parece que todo el mundo es bueno. Sí, y no, la mayor parte de la gente es buena. Y la mayor parte de la gente, cuando ve a alguien tropezar, se lanza a levantarle del suelo. Eso es lo que hace la gente normal. Y hay una gente anormal que nos está dibujando un mundo que no es, ¿no? Y bueno, ya es triste que tenga que venir una tragedia como esta para despertarnos y para ver que efectivamente la gente es normal. Claro, por eso es humana, ¿no? Dejarme preguntarle a José Antonio, que le estaba diciendo antes, esos vecinos que llegaron los primeros, ese policía, ese alcalde, o todos aquellos que llegaron, lo que vieron allí no se les va a borrar. No. Pero no voy a decir mucho tiempo, nunca. Luego se convertirá en lo que sea, un anecdotario. Yo estuve allí, pero esta gente, José Antonio, estos también necesitan ayuda en estos momentos, ¿no? Mira, ya le conté a Carles esta anécdota, pero la quiero poner otra vez sobre la mesa. Yo fui uno de los 11 profesionales de la salud mental que en 2005 fuimos a Nueva York para analizar las diferencias del trauma del 11S y del 11M. Tuve esa inmensa fortuna. Y allí se analizaron muchísimas variables de por qué la población madrileña había superado con mucha más, higiene emocional, con mucha más presteza los acontecimientos terribles del 11 de marzo que la población neoyorquina los acontecimientos del 11S. ¿Y sabéis cuál fue la diferencia esencial que al final nos llegamos a la conclusión? ¿Cuál? Pues que no es que los madrileños hubieran tenido una mejor atención de los profesionales de salud mental fueran mejores en España, ni peor, ni nada. Fue la solidaridad del pueblo en las horas y los días y los meses posteriores a lo que fue el acontecimiento. La empatía que mostraron, la posibilidad de comunicarse, ese poder hablar durante los meses posteriores que los neoyorquinos vivieron en silencio en sus casas, sin que nadie les prestara atención y vivieron bajo su burbuja y bajo su barrera. Aquí pasa exactamente lo mismo. Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a este tipo de tragedias y ya sabemos cómo casi instintivamente reaccionar porque venimos aprendidos de otras cuestiones que han ocurrido anteriormente y estamos haciendo lo mismo. Y respecto a esas personas que me dicen de que han sido testigos de estas circunstancias, yo te diré que evidentemente no lo van a olvidar. Pero lo que sí es verdad que tienen que integrar esta experiencia que puede ser traumática como algo que ocurrió en un pasado. Es decir, que se pueda recordar sin revivirlo, sin que su cuerpo vuelva a entrar en alarma. Esta es la clave de un proceso de mejora, de integración emocional de un acontecimiento de estas características. Muy bien, José Antonio. José Antonio Galiani, psicólogo sanitario y forense, director de Galiani Salud Mental. Oye, muchísimas gracias por asomarte en un día tan especial aquí a La Ventana. Gracias por tus palabras y mucho ánimo, ¿eh? Muchísimas gracias a ti. Recordemos, Carles, que la solidaridad no niega el sufrimiento, pero impide que el sufrimiento tenga la última palabra. Buena reflexión para cerrar, sí señor. Bueno, a esta hora hay muchas familias que siguen a la espera de recibir información, eso que comentábamos con José Antonio de gestionar la incertidumbre. En el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, ahí se ha centralizado un poco la atención a los familiares de las personas que aún no están identificadas o las que están desaparecidas. Mercedes Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, que sea la pregunta de rigor te la voy a hacer igual. ¿Qué ves desde tu ventana? Bueno, pues yo estoy junto a la Plaza de Toros de Córdoba, a unos 30 metros de la puerta de ese Centro Cívico Poniente Sur. Pues de aquí de vez en cuando veo cómo entran y salen familiares de esas 39 personas que nos dicen los que los atienden están sin identificar. Algunos han ido a comer en la zona, otros hemos visto que simplemente han salido a la calle a andar, hablan por teléfono, se abrazan de vez en cuando, conversan unos con otros. Hemos visto llegar a gente visiblemente afectada a lo largo de la mañana, otros más enteros. A primera hora el llanto, porque estábamos algo más cerca, era audible desde donde nos encontrábamos los medios de comunicación.
Aquí hay equipos de psicólogos, trabajadores y voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja, de los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba, todos a disposición de esas familias. Les han ofrecido evidentemente comida. Aquí hemos visto llegar furgonetas con diferentes caterings. Hay varios espacios, nos han contado, habilitados en ese centro cívico para que estas personas pasen estas horas de incertidumbre y de dolor. Aquí se pueden quedar pues la tarde, la noche. A ellos se les han tomado muestras de ADN para ayudar a identificar los cuerpos y bueno, vigilando todo el exterior que está acordonado, pues Policía Local y Policía Nacional. Mira, déjame un segundito con los datos que acabas de comentar, a ver si hay alguna novedad que pueda actualizarnos José Manuel León desde Radio Córdoba. José, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio novedades pocas, No hay porque novedades, ya sabemos ¿no? que Vale. en cuanto al número de víctimas y cualquier otra cifra es a partir de ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien va a manejar toda la información para evitar filtraciones, malas interpretaciones y juego de datos en redes sociales. Así que en cuanto a las víctimas no hay ninguna. En el lado humano recordar en cuanto a los heridos que son 11 los que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Entre ellas hemos conocido una mujer malagueña embarazada de 5 meses. También hay que recordar que entre estos heridos que están ingresados graves hay 4 menores. Una de las menores, 10 años, ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Reina Sofía. Son momentos, por tanto, también muy duros y han sido momentos de mucho trabajo en los hospitales públicos, pero también privados de la capital que se han volcado con este despliegue. Todo eso en Córdoba. Entre tanto, en Huelva, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial han decretado luto oficial, han suspendido también todas sus actividades programadas durante la semana. La Guardia Civil de Huelva ha habilitado en la comandancia una oficina de identificación y también recogida de muestras de ADN, porque resulta que en alguno de los trenes siniestrados iban bastantes pasajeros que eran precisamente de ahí, de Huelva. Radio Huelva, Ana Gil, buenas tardes. Buenas tardes, Francino. ¿Cuántos iban en ese tren? Mira, iban 185 pasajeros, los 2 vagones más perjudicados, el 1 y el 2 del Albia con destino Huelva, iban 53. La mayoría tenían destino Huelva, por tanto la mayoría de las víctimas probablemente sean de Huelva. Hay muchos pueblos de la provincia que siguen esperando noticias de sus vecinos. Hemos conocido muchas historias. El caso de una joven cubana que venía becada a la Universidad Internacional de Andalucía La Rábida. La rectora nos ha confirmado que se recupera, está en un hospital de Córdoba. Huelva está rota, es un día muy triste, muy apagado, muy negro y muy parado. Se han celebrado minutos de silencio mientras, como digo, los pueblos esperan noticias de vecinos. El caso de Palo lo hemos conocido en la estación del Albia en Huelva. Busca información sobre un familiar que viajaba en el convoy 1 del Albia Madrid-Huelva. No sabemos el paradero y el hecho es conductor de Renfe también. Él trabaja aquí en la estación de Renfe y es piloto, lo que pasa es que no estaba trabajando en este caso. Buscando por todos los hospitales, un caos tremendo, una desinformación absoluta y mucha pena, mucho dolor. Entre los fallecidos hay personas muy queridas y conocidas. La fotoperiodista María Claus, muy reconocida en Huelva en el ámbito social y cultural, y su marido Óscar Toro han perdido la vida y dejan a una hija huérfana. También se han confirmado que existen personas vinculadas a la universidad. Hay mucha gente que viajaba a opositar acompañada de sus padres. Iban en el 1 y el 2. Hemos conocido algunas historias. De momento, las personas vinculadas a la universidad, nos confirma el rector, están desaparecidas. La institución está recopilando datos con mucha prudencia y con profundo respeto para las personas afectadas y sus familias. Huelva hoy llora demasiado por un tren que nunca llegó a este andén. Muchas gracias, compañera. Seguimos en contacto, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, pues yo de momento casi lo dejaría aquí. ¿Qué te pasa, Sistiaga? Que tenemos que ser muy finos, creo, con el lenguaje. Hablar de personas desaparecidas, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero si seguimos hablando de personas desaparecidas como que se han ido, estamos alentando, ya empieza a haber en redes, a todas esas teorías conspiranoicas. No quiero ni mencionarlas. Claro, entonces o sea, quizás no es un término adecuado para hablar de alguien que todavía no ha sido identificado. Un accidente de esta magnitud es no solo un drama, sino que es un cataclismo para el cuerpo humano que estaba en esos vagones, ¿no? Por tanto, dejemos trabajar a los forenses para que identifiquen a las personas que no han salido huyendo. Nadie ha aprovechado para desaparecer. Nadie. Estarán, se les encontrará.
es difícil hacer esta reflexión, pero si no utilizamos las palabras adecuadas, otros las van a utilizar por nosotros, como ya han empezado a hacerlo en redes sociales. Oye, tú esta noche programas. Esta noche tenías un programa en 4 que lo han levantado para hacer un especial sobre el accidente de Adamuz, ¿no? Bueno, madres robadas. Yo lo he anunciado mediodía. ¿Lo has anunciado? Sí. vale. Bueno, lo haremos la próxima semana. Será el lunes que viene. Y un historión, pero es un historión, ¿eh? Es un historión y bueno, lo haremos la semana que viene y espero que hablemos. Cuenta alguna pista ya, venga. Bueno, es pues una historia hablamos hace tiempo sobre los famosos bebés robados, ¿no? Nunca se pudo demostrar nada, la iglesia casi siempre estaba detrás, habían muerto casi todos los que podían haber causado este tipo de historias, no había forma de encontrar ningún cuerpo. Pasado todo este tiempo resulta que sí, que hay mucha gente que ha perseverado, asociaciones que han seguido peleando, buscando, mirando en archivos o incluso consiguiendo exhumaciones de manera judicial que han demostrado que el ADN no concuerda, que las tumbas están vacías, o personas que simplemente han encontrado después de todo este tiempo a sus madres verdaderas, ¿no? Es decir, a las que les robaron esos bebés. Es un historión de un pasado que todavía está muy reciente, porque esto es otra historia que duró hasta la década de los 80. De sol a sol, obedecí y no sentí ningún dolor. Solo fui una sombra sin corazón. No soy un robot. Es curioso la utilización de la figura del robot como elemento metafórico en algunas canciones de amor. Esta de Niñas Mutantes, por ejemplo, lo usa, pero no es el primer caso que yo recuerde. ¿Qué os parece si hablamos hoy de robots, pero no metafóricamente, sino de forma literal? Muy bien. Bueno, puede parecer bien o mal, pero vamos a hacerlo igual en nuestra cita de cada lunes con el mundo de los revolucionarios. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano. En los estudios de Radio Barcelona, Pipo Serrano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Además, creo que traes una revolucionaria que nos has dicho que inspira cuando la escuchas. Totalmente, y que es de carne y hueso, tiene 27 años ya, y ha sido reconocida como una superemprendedora, la mejor emprendedora revolucionaria en Cataluña, está detrás de una empresa que a mí me fascinó cuando me lo contaba. Ya la escuché un día y le dije, te voy a invitar al programa. Pero el otro día hablando me dejó un poco alucinado, porque ella y su socio han montado una empresa que reimagina de alguna manera el espacio de la automatización industrial, y para que me entendáis os daré dos datos. El primero de ellos, uno de sus primeros clientes fue Inditex. Todos conocéis la marca, sí, claro. O el grupo que está detrás de todas estas marcas de ropa. Al ver lo que hacían, decidieron no solo vamos a decir, contratarles, sino formar parte de la empresa, invertir en ellos y ser socios. Y la segunda, en el universo de las startups, para que me entendáis, hay unas etapas en las que los emprendedores buscan dinero, buscan pasta, porque necesitan llevar a cabo su sueño. Lo primero de todo, la primera ronda, la primera búsqueda de capital, le llaman ronda semilla. Sí. Y esa, para que os hagáis una idea, vendría a ser la que nuestro invitado la semana pasada, con el tema de los libros, nos dijo que tenía 50 euros en su bolsillo. Y así empezó. Sí, su ronda semilla. Y nos dio esperanzas, porque 50 euros ya hemos conseguido ahorrar. O sea que... Efectivamente, ya estamos ahí. Bueno, pues para que os hagáis una idea, la ronda semilla de nuestra invitada fue la más grande de la historia de España y fueron algo más de 50 euros. ¿Cuánto concretamente? 21 millones de dólares o de euros. O sea que una barbaridad. Así que con esto y un bizcocho, ficha técnica en menos de un minuto y la presentamos. Nombre. Decker. Año de creación. 2022. Sector. Robótica.
Titular. Robots inteligentes para tareas industriales reales. En una frase. Que mediante el desarrollo de unos robots industriales dotados de inteligencia artificial son capaces de hacer que aprendan en tiempo real y trabajen en entornos complejos de forma autónoma, con el fin de convertir las industrias en espacios altamente eficientes. Acceso vía. Página web www.deker.ai. Inversores. 24 millones de euros provenientes de 2 rondas semilla, con la complicidad de empresas de la talla de Inditex que han apostado por ellos, además de algunos de los fondos más grandes de España. Hoy, en La Ventana, Carla Gómez, revolucionaria y cofundadora de Deker. Hola Carla, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, me ha parecido entender que se hablaba de robots que aprenden. Es decir, el mismo robot puede servir para empaquetar camisas o para fabricar coches. ¿El mismo robot? Sí, o sea, al final es un robot totalmente flexible que lo que hace es a ver qué me encuentro y en función de lo que ve, pues reacciona de una manera o de otra. Hablamos de robots tipo humanoide, ¿no? Con, en fin, con brazos articulados, que recuerdan a una persona. Hostia, que se está riendo. Es que tal claro, has hecho con el brazo como los gatos esos de los chinos, ¿sabes? Que mueven solo un brazo. Hombre, un poco más sofisticados serán. Pero son esos, ¿no, Carla, o no? O sea, al final son más enfocados en brazos antropomórficos que se llaman y son robots muy industriales, o sea, que aguantan grandes velocidades, grandes pesos, que son muy robustos. Oye, ¿qué vio Inditex en un primer momento para querer no solo contrataros, sino sumarse a la tribu de inversores? Bueno, al final ellos tenían un gran reto. Al final la manipulación de ropa es complicada, son textiles que cuestan de manipular, son muy dinámicos, tienes que estar muy atento. Y la solución que les ofrecimos les encajó mucho y dijeron, oye, vamos a acompañaros en este camino, no solo como cliente, sino como inversor también. De hecho, si no me equivoco, Carla, lo que para que os hagáis una idea, lo que ocurría hasta ahora, lo que puede ocurrir es que a un robot le enseñan a ejecutar una operación de A a B. Llega una caja, la coges, la mueves, te mueves 90 grados, la pones en esa estantería o en ese sitio y sigues con la siguiente caja. Claro, a ellos lo que les ocurre es que de golpe les cambian todo y convertís esos robots en que llega una camisa pero está mal doblada, la otra está arrugada, la otra ha venido torcida. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo cambia la historia? Claro, es esto que cuentas. O sea, el robot tiene que estar en todo momento, ser consciente de lo que ve. Él verá pues que esta cosa llega de una manera, llega de otra, llega abierto, cerrado, lo que sea. Entonces, siempre en función de lo que ve con los sensores, las cámaras, puede reaccionar en tiempo real. Y aquí está la clave. Y la clave está en lo que me decía, compañeros, porque me parecía muy interesante cuando Carla me decía, es que hasta ahora todas las grandes fábricas del mundo, empresas de robótica, se habían fijado en el proceso. En ir del punto A al punto B. Y nosotros, ellos, no yo, porque si no, bueno, estaríamos mejor quizá, pero dice nosotros, lo que hemos hecho es fijarnos en el objetivo. Sí, al final es esto. O sea, tú lo que tienes que saber es, mi objetivo final es mover esto, o encajar 2 piezas, o el que sea. Y el robot, en función de lo que vea, de lo que se encuentre, va a actuar. O sea que es verdad que aprende. Exacto. Aprende y observa, analiza. O sea, no repite, porque sí. Oye, Carla, y esto, perdona, ¿y eso que habéis inventado, eso no existe en ninguna otra parte del mundo? Aquí en España somos los únicos que hacemos esto de esta manera. En Europa hay algunos players, en el mundo hay algunas players, pero al final es algo que está empezando justo ahora. Y tenemos la suerte de poder decir bien alto que está funcionando muy bien, que nuestro producto funciona muy bien y que está ya implantado. Joder. ¿Y cómo fue, Carla, que os disteis cuenta pues esto de esta carencia? ¿De dónde surge la idea? Sí, o sea, nosotros cuando estábamos en la universidad tuvimos la suerte de poder ir a distintas fábricas, centros donde nos encontramos pues que, ostras, los procesos que nosotros creíamos que ya estaban muy automatizados, pues no era así. Todavía había muchas tareas manuales, muy poco eficientes, peligrosas, y dijimos, ¿cómo puede ser que aquí todavía no hayan robots? Y ahí fue cuando nos vino el clic y dijimos, ostras, todo lo que nosotros sabemos de los robots, que lo llevamos haciendo desde que éramos pequeños, tenemos que aplicarlo a la industria. Y que sabían mucho, porque me contaba Carla que se iban por todo el mundo compitiendo contra las típicas universidades que siempre se llenan la boca de decir que son las mejores de Estados Unidos, las más gordas del mundo, pues ellos se iban a competir contra ellos, porque hacían robots desde los 9 o 10 años y les flipaba. Cuando decís ellos, ¿habláis en plural? ¿A quién os referís? Exacto, o sea, nosotros somos 2 cofundadores, somos Gia y yo, que nos conocimos en la universidad, y Gia lleva haciendo robots desde los 9 años. O sea, él tenía muy claro
cuál era su objetivo, qué tenían los robots que necesitaban y dónde se tenían que aplicar. En estas universidades de Estados Unidos, contra las que competíais, ¿de qué estamos hablando? ¿Del MIT, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, las top universidades que aquí decimos, hoy tenemos que ir ahí a estudiar o el talento está ahí, nosotros también nos dimos cuenta, y esto lo decimos mucho, es de, ostras, no tenemos peor talento aquí, no tenemos peores universidades aquí, estamos perfectamente al nivel y les podemos ganar y les ganamos. Y les ganaban. Exacto. Oye, Pipo, Exacto. Pipo, déjame hacer la típica pregunta de eso de, a ver. Yo he visto la web de Care. Sí. Y efectivamente son brazos, ¿no? Van a toda hostia, no sé si están acelerados o qué, pero van toda a hostia toda es leche. un término técnico, ¿no? A toda Sí, leche, sí. Pero es verdad que a mí no me parece nada diferente a lo que puedes ver en una cadena de montaje de SEAT, ¿no? Un robot de estos que va pum poniendo tornillos. Que me entere yo de la diferencia, Carla. Si los ejemplos que ponéis, porque hay uno que está como rellenando la típica caja de envío, ¿no? Que compras por tal y va poniendo una camisa, un no sé qué, un no sé cuánto, si detecta que uno de los paquetitos está mal, este robot, como si fuera un humano, dice, este no, y da un aviso a quien sea para que le pongan un paquetito que esté bien, o él mismo coge esa camisa y la dobla bien para mandarla como tiene que ser mandada. ¿Esa es la diferencia? Sí, al final, mira, es lo que tú dices, los robots tradicionales, de los que conocemos todos de toda la vida, lo que te hacen es, te pueden mover el objeto o hacer la tarea siempre y cuando el punto esté definido. Mueven de punto A a punto B, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos en entornos de productos, de logística, que te puedes encontrar pues de todo, que te llega bien la caja o no, que te llega bien la prenda o el producto o no, pues aquí necesitamos que el robot tenga la capacidad de adaptarse. No solo decir, oye, esto no está bien, haz algo a la persona que sea, sino de directamente decir, si esto llega abierto, pues lo cierro. Si esto llega roto, pues lo aparto. Que tenga esta capacidad de razonamiento. Oye, el hecho de que una corporación como Inditex haya apostado por vosotros, evidentemente os ha abierto un gran camino, pero os ha cerrado otros, porque a lo mejor vuestros robots no podrán trabajar para la competencia de Inditex. Bueno, al final es esto una cosa que ya hablamos con ellos, tenemos una relación muy sana con Inditex y no estamos cerrados a trabajar con posibles competidores o con lo que sea. Y otra pregunta más, hoy todos estamos pensando en lo que ha sucedido en Ademuz. ¿Estos robots pueden salir de una industria textil y un día trabajar, no sé, en la localización de supervivientes en un accidente ferroviario? Ya nos trajo un día Pipo Serrano unos robots que trabajaban en condiciones extremas, que podían descender a una mina, en un incendio, por ejemplo, podían trabajar a temperaturas máximas. Sí, es así. Sí, o sea, al final es... El software que nosotros le hacemos, aparte del hardware, es muy generalista, tiene esta capacidad de razonar. Entonces, al igual que ahora mismo estamos más centradas en la logística, si tú le pones una situación de, oye, lo que tienes que hacer es buscar a personas aquí o detectar cuáles son las partes aplastadas o dónde se puede encontrar a gente, objetos o lo que sea, pues también es capaz de razonar y hacer la tarea. Oye, Carla, te ha preguntado Isaías si podréis trabajar con la competencia de Inditex. Yo te voy a preguntar otra cosa. Esas universidades tops a la que derrotabais en las competiciones de robótica, ¿no os tiraron nunca los tejos? A ver, sí, tuvimos ofertas tanto de universidades como de empresas tops del sector, pero nosotros teníamos muy claro lo que queríamos hacer, que era hacer la empresa desde aquí, desde Barcelona, y demostrar que desde Barcelona se puede hacer la empresa más grande. Pero eran ofertas suculentas, buenas, potentes, Carlas, ¿sí? De muchos ceros, muchos más de lo que te puedes imaginar. Bueno, pero dilos, hombre, no habléis en abstracto, coño, una oferta suculenta, ¿en qué se concreta? Persona de 22, 23 años. ¿Sí? Estaba muy bien. Además te montaban la vida, te daban la casa, te daban el sueldo. Además, ¿el sueldo de cuánto? De muchos ceros. Hablamos, que no te lo va a decir. Te lo diré yo, algo menos de medio kilo. Jolín. No está mal, no está mal. No está mal. Es que, oye, y el modelo de negocio, al final, vendes el robot y vendes el software, alquilas el robot y tú vas luego retocándolo, eso ahí... es otra cosa que es increíble, John. Ahora verás, porque eso es bestial. O sea, nosotros lo que hacemos es, el robot funciona como un robot as a service, que decimos nosotros. O sea, como para todos, como un Netflix de los robots. Exacto. Tú pagas al mes y tienes un robot.
Sí. Ostras, vale. Entonces no piensas en nada, tú simplemente sabes, ahí tengo el robot, tengo la tarea y la tarea se va a hacer. Simplemente pago mi cuota mensual y pasa. O sea, para decirlo de otra manera, tú no contratas un robot, tú contratas algo o alguien que te embotella las cosas o que te pone las cajas. Sí. Hoy pagas para esto y mañana para lo contrario, lo que tú quieras. Yo quería hacerte una pregunta, Carla, un poco más personal, o sea, ¿cómo se vive tener... ¿Más que la del sueldo? Sí, bueno, hay alguna más, sí, no, ¿cómo se vive tener 20 y pocos años y de repente ver que estás creando algo que tiene una inversión inicial de 24 millones de euros? O sea, tú llegas a tu casa y dices, mamá, o sea, ostras, lo que está pasando, o bueno, ¿cómo lo gestionas? Marta, déjame que te confiese una, más personal, ya que nos ponemos. Cuando ya llega a su casa, se lo dice a su socio. O sea, es algo más que socio. Es algo más. Pero esas cosas hay que contarlas para redondear la historia. Claro. Cuando de repente estáis armando un proyecto y veis que empieza a sumar cantidades y cantidades, o sea, ¿cómo lo vivís con eso, 20 y pocos años? Pues al final lo vivimos, o sea, estamos muy contentos, evidentemente, y también tenemos una presión muy grande. O sea, esto siempre lo digo, presión buena, o sea, nos motiva cada día para crecer más y más, pero al final sabes que tienes detrás pues un equipo muy grande que depende de esto. ¿Cuántos sois? Ahora mismo somos 40. ¿Y a final de año cuántos podéis ser? Preveemos unos 100, 120 por ahí. ¿Cuántos de esos van a ser los que derrotasteis en el MIT o en Stanford o en Harvard o en alguno de estos? Ay, los que pasen las pruebas. Aquí muy objetivos somos todos. Me dijo que tenían 10.000 aplicaciones, me decía Carla. 10.000 personas han optado a trabajar para ellos. Ostras. O con ellos. Oye, Carla, yo ya no tengo más preguntas. Solamente tengo una petición. Y es que si te llaman de la radio, aunque te pongan muchos ceros, tú diles como a los otros, que no, que tú estás a lo tuyo y no... Estás bien ahí, ¿no? No vaya a ser que entre robots no hacen falta. Robots, no, de momento no los necesitamos. No. Oye, Pipo, y cuando si el que llega a los 1.000 millones de valoración es el unicornio, ¿no? ¿Cómo se le llama a la que en la primera ronda semilla tiene el récord? ¿Tiene nombre? Es una buena pregunta. Habría que ponerle, ¿no? Yo creo que no existe, pero vaya, se aceptan propuestas. Es buena esa. Bueno, ya la pensaremos. En realidad se llama De Kerr, porque hasta ahora no ha existido otra, con lo cual... ¿Qué significa el nombre? Mira, esto te lo explicaría muy bien Albert, que estuvo con nosotros desde el inicio. Al final, Kerr es una diosa griega, de como la que suena un poco mal, pero de la guerra. Y al final lo que nosotros buscamos con esto es todos los procesos que actualmente se han hecho de manera clásica, romper con ellos y poner nuevas tecnologías. O sea, combatir contra todo lo que está en buen sentido. Carla Gómez, cofundadora de Tecker, Pipo Serrano. Oye, muchísimas gracias a los dos. Joder, estamos impresionados. Esa es la leche. Muchísima suerte. Venga, muchísimas gracias. Cuidaos. Querría detenerme un instante en una noticia que durante el fin de semana, por todo lo que ha ocurrido, como es obvio, ha quedado un pelín relegada, ha pasado un poco desapercibida tal vez, pero a mí me sigue llamando muchísimo la atención. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se encuentra ingresado, bueno, está en la UCI en estos momentos, porque sufrió el sábado lo que los médicos denominan una pérdida de fuerza motor. Que no sé. Bueno, Radio Barcelona, Xavi Bello, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Qué se sabe a esta hora del estado de salud del presidente catalán? Pues mira, estamos pendientes que dentro de una hora, a las 6 de la tarde, habrá una rueda de prensa del equipo médico del presidente del Hospital de la Vall d'Hebron. Comparecerá para dar el diagnóstico definitivo sobre estas dolencias que empezó a tener el presidente el sábado de madrugada en una pierna y que ha tenido desde entonces pues a todo el gobierno con bastante preocupación. Algunas fuentes cercanas nos comentaban esta mañana que empezaban a ser más optimistas que ayer sobre las causas que le habrían provocado ese fallo motor en las piernas. La última información que tenemos es que todo apunta a que estaría provocado este dolor por una inflamación probablemente derivada de una infección en la zona lumbar. Se estaba pendiente del resultado de unos cultivos para saber exactamente el origen y si este es el diagnóstico definitivo. Lo que ya han ido quedando descartadas y quedó descartada ayer a lo largo de las pruebas que le han hecho este fin de semana al presidente en el Hospital de la Vall d'Hebron son las causas pues potencialmente más graves, tal y como reconoció el gerente del hospital, Albert Salazar. Descartar, pues por ejemplo, patologías vasculares, patologías tumorales, las patologías, como digo, más potencialmente graves. Se prevé que el protocolo pueda llegar a estar hasta posiblemente 2 semanas con estos
ejercicios y terapia ocupacional, de fisioterapia, etcétera. A pesar de ello, pues había otras patologías también severas, también importantes que preocupaban. El ictus, ¿no? Por ejemplo. El ictus ya quedó ayer descartado también, pero había algunas patologías que requerían, por protocolo, pues permanecer en la UCI, como ha estado hasta ahora. De momento aún lo está. Veremos si en la rueda de prensa que tendremos dentro de una hora pues hay algún cambio significativo en esta cuestión, y también determinar el tiempo de baja que podría hacer. Ayer el gerente del hospital ya habló de un mínimo de 2 semanas ingresado en el hospital de la Vall d'Hebron, porque ante estos casos una de las cosas más importantes también es tener una buena rehabilitación en los primeros días, y entonces pues veremos si estos plazos cambian o no ahora que ya se tiene el diagnóstico definitivo y que vamos a conocer dentro de una hora. Muy bien, hasta luego, Xavi. Hasta luego. When there is love, I can't wait to talk about it when things get rough. I like to walk with you when it's night. I like to be the light that's missing and remind you every minute of the future isn't written, not yet. Recuerdo a los oyentes de La Ventana que esta temporada tenemos en marcha una iniciativa que llamamos Audiobiografías, que consiste consiste en enviar al correo electrónico audiobiografías@cadenaser.com una nota de audio con 30 segundos, no más, resumiendo algo o bastante o mucho de la vida de cada uno y de cada una. Seguimos recibiendo audiobiografías y hablando de temas de salud, escuchad la de María José. Vivo en Ondara, en la venta del Conill. Me he casado con 2 hombres equivocados y con un hombre perfecto. Tengo 2 hijos y 4 nietos. He ganado un coche en un concurso de televisión. He conocido la meningitis, parapléjicos, violencia doméstica y el cobrador del frac. Pinto al óleo. Presento un programa de radio, La banda sonora de tu vida. Escribo obras de teatro y represento con mi grupo, Lola y Lotú. El 4 de junio cumplí 65 años y me jubilé. Nos íbamos a Egipto, pero no pudo ser. El 2 de junio pasó algo que lo volvió a parar todo. ¿Qué debió ocurrir el 2 de junio? No sé. ¿Cómo nos deja con ganas de más? Sí, y a mí me falta saber si los hijos son de los hombres equivocados o del bueno. Del bueno. Eso ya es mucho a preguntar. Otra audiobiografía, la de Mercedes. Mayo del 78, Ceuta. Nace la heredera, del genio del legionario, de la nómada rifeña. En el 81 respiré del Levante en Algeciras, camino de Castilleja de la Cuesta, Sevilla. La abuela Carmen me esperaba para curar sus heridas, de la guerra y la posguerra, de su alma arrepentida. 7 años de internado, la Reverde necesita misas y disciplina. La sociedad no perdona, la herencia, los apellidos prima. Deseé una familia, la historia se repitió. 30 segundos, una vida imposible de narrar. En eso tiene toda la razón. Toda la razón del mundo. Es que yo creo que no hay que optar por hacer una cosa enciclopédica en 30 segundos, sino buscar destellos, fogonazos. Que, bueno, ganar un coche en un concurso de televisión, todo lo que ha contado antes María José, no está mal. Venga, nos da tiempo para una más. En la vida, a veces un número concreto puede jugar un papel, bueno, importantísimo. Olatz. Nací un 23 de julio. Cumplía con mis 2 hermanas cada 23 de mayo y 23 de junio. Más tarde con mi cuñada cada 23 de agosto. Cambié a mi primer novio del 23 de febrero por un marido a lo largo de 12 años, contando cada 23 de septiembre 12 años más que yo. Tras 12 años de soltería, un 23 de julio conocí a mi adelantado por 12 años marido y a un casado con quien cumplía cada 23 de junio. Me ha hecho el regalo de mi vida, mayo en Barcelona, donde para mi suerte y su vergüenza bien podría toparme con Francino. Coño. Ese último es sorpresa. El 23. Sí, solamente espero que no sea Guardia Civil. El número de la vida. Jon Sisiaga, hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.